Muy buenas noches. Siempre alguna cosilla, el chanclas siempre viene a decirme, aquí estoy. Entonces, bueno, vamos a nuestra última reflexión de estos ejercicios. Antes de iniciar, si les parece bien, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias porque vamos avanzando en nuestro camino de santidad. Queremos, en primer lugar, agradecerte el día que hoy hemos vivido y sobre todo esta semana que nos ha dado una visión un poquito más amplia de cómo alcanzar la santidad y qué es lo que realmente esperas de nosotros. Queremos pedirte, como lo hemos hecho toda esta semana, que ilumines nuestro corazón, que hagas resonar tu palabra en los oídos y el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en nuestro templo de nuestra Madre Santísima. Queremos que tu voz resuene con fuerza y que como un cincel grave en nuestros corazones esta hermosa palabra que hemos escuchado de San Juan, para que podamos poco a poco continuar, avanzar en nuestro proceso de encarnación de la palabra. Queremos pedir a nuestra Madre Santísima, que durante 9 meses fue el receptáculo de nuestro Señor en ese proceso fantástico, maravilloso de encarnación, que por obra del Espíritu Santo ocurrió en su vientre. Queremos pedirte, Madre Santísima, que nos ayudes a dar ese sí generoso, ese sí irremovible, esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios, aunque en ello se vaya nuestra vida. Ayúdanos, Madre Santísima, a reforzar nuestro sí a Dios, que lo podamos dar abierta y confiadamente como lo hiciste tú, para que podamos llegar un día a contemplar la gloria eterna prometida para aquellos que permanecen en el Señor, como tú lo hiciste, Madre Santísima, y compartir contigo y todos los santos la gloria eterna. Todo esto hoy lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Bien, pues, como siempre, un pequeño resumen rápido. Ayer les daba incluso estas citas, ¿verdad?, que fueran así como unos puntos de apoyo para, pues, poderlas tener de una manera breve y quizás irnosla aprendiendo de tal manera que viendo la cita automáticamente venga a nosotros recordar toda la instrucción que hemos dado durante esta semana, ¿no? Recordamos que, pues, lo que hemos buscado comprender con mayor claridad es lo que es la santidad. Primeramente fue nuestra primera plática, tratar de entender con mayor claridad y sobre todo desde una perspectiva de unión. Siempre pensamos santidad y pensamos en la santidad según la palabra, que es separación. Dios es el separado. Pero a partir de la encarnación, Dios es el que se une a nosotros. Él nos invita a unirnos a Él, a participar de Él, a ser como Él, a continuar su obra a través de llegar a tener, como diría San Pablo, el mismo pensamiento de Cristo. Como dice en Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. El segundo día hablamos de esta santidad que no es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu. Y poníamos, como lo mencionaba ahorita en la oración, pues el modelo de María. Todo parte de un sí, pero es un sí, decíamos, determinante. Y veíamos ahí el texto de Lucas del capítulo 9, y Jesús afirmó su rostro a Jerusalén. O sea, Él había tomado la decisión. Vimos ahí como la palabra en griego quiere decir, es una decisión tomada de manera irrevocable, es decir, no hay para atrás.
Quemo mis naves y solamente veo hacia la santidad. He decidido seguir al Señor. He decidido tomar su camino, que sé que pasa por la cruz, que no es otra cosa sino aceptar vivir la santidad como Él nos la propuso. En ese proceso de encarnación el Espíritu Santo va pues transformando, poníamos en esa ocasión, les decía, los ejercicios espirituales que di en algún momento allá en Santa Cruz, de la rana, ¿verdad? Un proceso de metamorfosis en el que pues vamos transformándonos como si el ser humano se transformara en una rana, de tal manera que, como diría el padre Esquerda, pues el que lo tiene pues no lo puede fingir, ¿verdad? Si yo parezco rana, pues por más que haga lo que haga, pues soy verde, tengo palmares y hago todo el tiempo, ¿eh? Entonces, por más que quiera, pero si no soy, pues no, las imitaciones dicen que siempre son malas y rápidamente se descubre, ¿no? Este es chafo, es, como diríamos hoy, es fake. Entonces, no queremos cristianos fake que parezcan, sino que sean verdaderamente cristianos. Decíamos el primer día, cristiano y santo se identifican. No debe de haber ninguna diferencia entre decir soy cristiano y soy santo. Todos los que estamos aquí, santos sí, en proceso, quizás algunos un poco más atrás, en su proceso de metamorfosis, de transformación en Cristo, porque quizás empezaron un poquito más tarde, porque quizás como su servidor tienen un corazón más duro y más difícil de moldear por el Señor, pero todos los que estamos aquí somos ya esas personas, esos hombres y mujeres que Dios está esculpiendo, que está trabajando en nosotros hasta formar la imagen de Cristo. Vimos el tercer día, pues los obstáculos, todo esto que se va a presentar, la forma como, o sea, el por qué no tenemos tantos santos o por qué quizás no ha avanzado más. Y decíamos, pues porque vamos posponiendo, el demonio viene a invitarte a posponer, porque no has tomado una decisión verdaderamente seria, porque pues la pereza nos ataca y pues mejor mañana. Y en fin, hay una serie de elementos que junto con el mundo, las redes y todo esto nos van distrayendo y nosotros vamos dejando a un lado la vida cristiana. Les platicaba y hoy también alguien me daba testimonio del cambio. No, es que veo una, ya me acordé dónde, yo creo que esta chica de ser cristiana, se llama Vanessa, ahí en YouTube, que enseña inglés y bueno, me gusta cuando tengo oportunidad oír sus conversaciones, y sus conversaciones de veras son muy congruentes. Y hoy platicaba de que cerró sus redes sociales y ella se dedica, digamos, a dar clases por internet, ¿no? Pero cerró todas sus redes sociales y decía hoy en la entrevista está platicando con su esposo y decía que trata de separar lo que es su trabajo, que tiene que ver con el internet, con su vida cristiana. Y verdaderamente me gusta mucho, no sé a dónde escribirle para felicitarla, porque estos últimos diálogos, porque han sido unos diálogos con su esposo, pues me han gustado mucho, pero es el por qué no avanzo, ¿verdad? Pues no, si le dedico más tiempo a la televisión, más tiempo a las redes, si le dedico más tiempo a los deportes, más tiempo a los amigos, si me distraigo frecuentemente con todo esto, pues fácilmente pues se detiene el proceso, ¿no? Y ayer hablábamos, la última plática que tuvimos ayer, la última reflexión, sobre la necesidad de formar parte de una comunidad cristiana, como dice Reeves, el libro del que hemos venido tomando la reflexión, o las bases, la línea, pues que es prácticamente imposible llegar a ser un buen cristiano, terminar, culminar, permanecer si no estamos en una comunidad, porque ahí se nos alienta, ahí es en donde escuchamos la palabra. Y ayer tratábamos de explicar la importancia, cómo nace el tema de la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, de tal manera que no podemos entender la Iglesia sin Eucaristía ni la Eucaristía sin Iglesia.
Entonces, es precisamente en esas pequeñas comunidades, hablábamos de la Domus Ecclesia, ¿recuerdan? Y hablábamos de cómo pues quizás la comunidad de Corintio pues era una comunidad que ya era una comunidad grande, pero según este arqueólogo que veíamos el día de ayer, pues no pasaría de 40. Entonces tenemos que estar pensando en cómo asociarme con otros cristianos, con otros, decíamos que es la iglesia, es la reunión de los muertos en Cristo, de esos que huelen bien, ¿verdad?, que van esparciendo, como dice Pablo, el grato aroma de Jesucristo por donde van pasando. Por eso la gente se da cuenta, porque olemos a santidad, la santidad se esparce, y por eso también dentro de los temas que veíamos en el tema de la santidad, además de las virtudes, lo primero antes de estudiar las virtudes en grado heroico es el olor de santidad, se llama, o sea, la fama que tiene la persona de ser santa, o sea, de que su comportamiento, su persona, sus palabras, sobre todo que todo esto, recuerden, se expresa en la caridad, es evidente para la gente con la que convive. Entonces, con todo esto vamos ya cerrando y vamos entendiendo entonces que tengo que ser santo, que no hay otra forma de existir, que consiste en una decisión de seguir al Señor, de ir adoptando su vida y dejar que el Espíritu Santo me transforme, lo cual, como veíamos en nuestra primera reflexión, tomada básicamente del Padre Reiniero Canta la Mesa, ¿qué necesitamos esencialmente? Esencialmente necesitamos silencio y oración. Y ayer una de las citas que para mí les decía ha sido muy importante es la cita de Mateo 26:41, velen y oren para que no caigan en la tentación. Entonces son los dos pilares, decíamos ayer, que junto con la comunidad me impulsan, porque en la comunidad se lee la palabra, en la comunidad se ora, en la comunidad tengo quien comparta conmigo mi deseo de santidad y me alienta, me sostiene en este trabajo. Y bien, pues así llegamos al final de nuestros ejercicios. Ciertamente la vida cristiana, la del santo, está llamada a vivir en una vida llena de paz, de armonía, pero debe quedarnos claro que esto pasa solo en el alma de las personas, la cual permanece siempre con alegría y con paz. A veces malas interpretaciones, que también es causa, decía el Papa en este librito que les decía que escribió sobre la santidad del Papa Francisco, que una de las razones por las que la gente no aspira a la santidad es porque tiene mala información sobre esta, ¿no? Y entonces pensamos que siempre va a ser bien bonita, que el reino es bien padre, que te la vas a pasar a todo dar, que te va a ir súper bien en tus negocios, en tu familia, etcétera. Y la verdad no es así, porque la vida no es así. Para Jesús no fue así, para nadie es así. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, pues nos encontramos con una realidad que no se parece a lo que tú te imaginaste, pues vas a dejarlo de lado, ¿no? La paz, la armonía, la visión es interna. El alma empieza a ver cosas que no ve, a concebir elementos que no ni siquiera se imaginaba. Pero todo esto está ocurriendo en el alma de la persona y esa siempre mantiene la alegría y la paz. Y esto es bien importante, porque si bien Jesús vino a instaurar el reino de los cielos, esta versión del reino, esta que conocemos, no es la versión definitiva, esta es la versión beta, ¿sí? Aquí nos ejercitamos, aquí probamos esto y le probamos al Señor que verdaderamente le amamos. Eso es lo que al final de todas las reflexiones tenemos siempre que recordar y ver siempre el Antiguo Testamento, porque digo, ¿y qué estamos haciendo aquí? Y dice claramente el Antiguo Testamento que cuando Israel exterminó a todos los pueblos para poder conquistar la tierra, el Señor dejó varios pueblos paganos en pie. Y dice que lo hizo para probar la fidelidad de Israel. Para probar la fidelidad de Israel, para que no cayeran en la tentación de los ídolos. Porque si ya no tenemos tentaciones, pues ya estamos a todo dar, ¿no?
Aquí le vamos a probar igual que los ángeles le tuvieron que probar. En otra ocasión hablaremos de esto, es un tema increíble, cómo se dio el pecado de los ángeles. Hay muchas teorías, vale la pena tomarnos un día un café y hablar de este tema porque es verdaderamente interesante, pero lo que en general es aceptado es que hubo una prueba también para ellos. Y en esa prueba, Luzbel, el ángel más bello, se ensoberbeció y con él un grupo de ángeles y por eso se separaron del Señor. Hay una prueba. Dios quiere saber si verdaderamente le amamos. Así lo ha decidido y bueno, pues en esta versión beta que vivimos, pues vamos a tener problemas. Dice Mateo 11:12, que es una cita que tienen que tener bien clara también, a mí me encanta. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es decir, es una conquista, es un trabajo diario. Hablamos también y citamos un poquito a Conchita Cabrera ahí sobre el tema de la invasión de Dios, ¿verdad? O sea, Dios quiere tomar completo control de la plaza y controlar todas las áreas de nuestra vida, que esa es la parte más complicada. Si cada uno de nosotros revisamos nuestra vida, encontraremos que hay muchas áreas, quizás en nuestras vidas, que ya son santas, que ya tienen mucho de Dios, en donde ya no tenemos mucho problema para seguirlo, para imitarlo, pero encontraremos otras que están muy atrasadas, donde tengo que estarme haciendo violencia, donde tengo que hacerme guerra, donde todavía lucha esta carne por mantenerse en pie mientras el espíritu avasalla, ¿verdad? Por eso, como dice Osvaldo Cuadro en su libro acerca de cómo permitirle a Dios tomar posesión de nosotros, pues tenemos que combatir adentro, ¿verdad? Tenemos que hacerle espacio. ¿Cómo llenarse de Dios? Pues hay que sacarnos a nosotros que estamos adentro para que Dios nos llene. Entre más nos saquemos nosotros a ese yo que siempre quiere estar presente y lo echemos para afuera y dejemos que Dios sea el que gobierne desde dentro, pues entonces iremos avanzando. Eso es hacerse violencia. Si leemos el paralelo de Lucas, dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en otras palabras, no es fácil permanecer en el reino de los cielos, pues se ejerce continuamente sobre ella violencia. De manera que hay que hacernos violencia, no ser violentos, hay que hacernos violencia para entrar en él. Es ese sacrificio que hacemos, esa violencia de tengo ganas de tomarme un café, pero no me la voy a tomar, porque si no puedo abstenerme de un café, pues menos me voy a abstener de otras cosas. Si no puedo abstenerme de un chocolate, de un postre, de un dulce. Y el demonio te conoce, pero al dedillo, ¿no? Tengo unas grabaciones de todo un curso se llama Nuestra lucha cotidiana contra el tentador, y siempre se buscan nuevas estrategias. A ver, ¿de qué le gusta a este? ¿Le gusta acidito? ¿Le gusta con azúcar? ¿Le gusta picantito? ¿Le gusta? ¿Cómo? Y si no le jaló un cebo, le pone otro y otro y otro y otro, y ahí te viene curricaneando, como dicen los pescadores, ¿verdad? Ahí vas detrás del anzuelito hasta que un día se presenta una buena comida y riata, le das el mordidón y vas para el sartén. Nunca se cansa, nunca se cansa. Tenemos que luchar, y en esta lucha, mis hermanos, vamos a tener siempre que luchar no solamente contra esas tentaciones que siempre se aparecen y cuando menos te lo imaginas, llega la tentacioncita para ver si permaneces o no fiel, ¿verdad?
Jesús en ese sentido fue muy claro en cuanto a lo que habría de enfrentar sus discípulos si permanecían verdaderamente en Él, si verdaderamente se habían decidido a seguir al Cordero de Dios. San Juan recoge en la última cena las advertencias que Jesús hace sobre lo que seguramente vivirían sus discípulos. En ella les advirtió qué es lo que va a suceder después de la pasión, qué es lo que va a suceder. Pues exactamente lo que le pasó a él. Serán odiados por el mundo, Juan 15, 18. También sufrirán persecución, Juan 15, 20. Serán asesinados por aquellos que estaban convencidos de que estaban haciendo la obra de Dios, Juan 16, 2. En una palabra les advirtió que el reino de los cielos es para los valientes y como hemos dicho ya, está formado por los muertos. Y finalmente, en el cielo, ¿quiénes están? Los muertos. El año pasado, ojalá y también pudiera en este sentido repasar los ejercicios del año pasado que hablé sobre esto de Ratzinger, porque nos habla de cómo vamos entrando al reino de los cielos. Son los muertos, y por eso dice Pablo, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. O sea, morir es entrar a participar de esta vida del reino. Y en este proceso de muerte llegaremos hasta la muerte física, pero mientras tendremos que ir muriendo interiormente a este hombre que quiere dominar, que quiere gobernar. Los cristianos pues estamos llamados a personificar a Cristo y con ello dar testimonio de la verdad que hemos recibido. Es por ello que si permanecemos nosotros, hemos asumido esto y permanecemos en Cristo. Y no podemos esperar del mundo otra cosa sino lo que le pasó a Jesús. Y esto tiene que quedarnos claro. Cuando le dice Pedro, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Pasaje del joven rico en el capítulo 10 de Marcos. Dice, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Lo hemos dejado todo. Pues el 100 por 1 en todo lo que hayas dejado, junto con persecuciones. Y al final, la vida eterna. ¿Se fijan? Es un paquete. Vas a recibir el 100 por 1 en casas, hermanos, amigos, etcétera, etcétera. Todo lo que hayas dejado. Yo a lo único que siempre le saco la vuelta es que tengo como 100 mamás. Y eso es un problema. Porque uno estornuda y le llegan aquí cajas de Kleenex y cajas de todo lo que se imagine. Siempre he tenido algo de alergia, pero antes tenía como, yo les decía, yo no me enfermo de gripa, eventualmente estoy sano. Entonces no se imaginan que tenía allá en mi recámara absolutamente todos los NyQuil que se puedan imaginar, todas las pastillas, todos los tónicos. Bueno, ¿qué no tenía ahí? Créanme que tenía una farmacia. Porque estornudas y ya, padre, es que fui a Laredo y le traje y fui acá y vi esto. Y bueno, imagínense si con una mamá de repente, ¿y dónde pusiste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Y dale por allá. Híjole, y ahora con 100, Dios mío. Pero bueno, el 100 por 1, junto con persecuciones. Si no está en tu paquete, quién sabe qué paquete tengas, En el paquete viene el 100 por 1, también si no recibes el 100 por 1, no tienes el paquete correcto. O no has dejado nada, porque es de lo que dejaste, de eso el 100. Como les digo, ¿tú tienes casa en París? No, ay, qué pena, yo sí tengo 3. Y en Italia, no, hay ni les cuento cuántas. Y en Estados Unidos, ni para qué les platico. Y en Sudamérica otro montón. El 100 por 1. Junto con persecuciones. Y al final, la vida eterna es el paquete. Tómele, llévele, si quiere. Ese es el paquete. Viene junto con persecuciones. Tenemos entonces 2 combates. Uno interno, en el cual luchamos contra nosotros mismos, contra este hombre viejo que tiene que morirse
y como decían en mi comunidad, y si no se muere, lo matamos, ¿no? Se tiene que morir, hay que ayudarle, la comunidad nos ayuda indiscutiblemente a morir a nosotros mismos. Y por otro lado, el mantenernos firmes en las situaciones que se nos presentan en el mundo como consecuencia de la vida cristiana, como consecuencia. Por seguir al Señor te van a perseguir. Ahora te pueden perseguir por otras cosas, pero si te persiguen por el Señor, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, al final del Sermón de la Montaña, los versos 13 y siguientes, ¿verdad? Alégrense, regocíjense cuando los persigan y digan cosas falsas de ustedes por mi culpa, porque tienen un lugar ganado en el cielo. Todos los cristianos, si verdaderamente lo son, es decir, si son santos, tendrán que enfrentar estas situaciones, las cuales, como dice San Cipriano, siglo III, la persecución no la promueve el cristiano, la sufre y la tolera. San Cipriano, siglo III. La persecución no la promueve el cristiano. Yo no quiero que me persigan. ¿O ustedes sí quieren que los persigan? ¿Jesús quería que lo persiguieran? No. Él lo persiguieron por decir la verdad, porque les incomodaba a los fariseos que les dijera lo que eran ellos y no querían cambiar. Hoy en misa predicaba sobre esto. Ese fue el problema. Si yo te digo que estás mal y te lo estoy repitiendo y te hago quedar mal ante tu gente porque haces lo que no debes de hacer, en vez de cambiar y ponerte en orden, no, mejor lo matamos para que ya no me diga. Eso es todo. Y por eso te corren del trabajo y por eso te sacan de tus grupos. Ay, sí, estabas en el WhatsApp, pero ya saben que de repente ponen y no ponen y tú le dices, por favor, ya cálmense. Ya no seas payaso, ya sé, eres el mocho y quién sabe qué. Y tú sigues hasta que un día estás bloqueado, fuera de WhatsApp. Ya te sacaron. ¿Por qué? Les incomodas. De buenas que nomás nos bloquean de WhatsApp. A Jesús lo colgaron de una cruz porque les estorbaba. Sin embargo, no estamos solos. Jesús nos acompaña continuamente y es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. O sea, el final de nuestra vida, que es el tema de esta última reflexión, es la batalla del santo y el premio del santo. Pero tenemos que entender que para llegar al premio primero hay una batalla, que es la que tenemos que dar aquí, y tenemos que enfrentarla. Y no hay forma de no hacerlo, hermanos, porque es inherente, es como consecuencia de que se te note tu cristianismo. Si no te persiguen, tengo una mala noticia, no se te nota que eres cristiano. Si no te persiguen, no se te nota, porque es inherente. Diferentes tipos de persecución, ¿verdad? Pero todos los cristianos hemos sido perseguidos y lo seguiremos siendo siempre. ¿Ustedes creen que soy el buena onda en el presbiterio? No. Muchas cosas que digo a veces en las juntas de presbiterio no caen tan bien en todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene forzosamente que mostrar esa vida cristiana, ese oponerse a las cosas que no dan gloria al Señor, que no hacen bien al pueblo, etc. Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús y creemos que Jesús es Dios, entonces podemos aplicar todo lo que dice la palabra sobre nosotros, sobre los cristianos. Pero también en ello tenemos que aceptar la protección que Jesús nos da. A mí me corrieron del seminario o buscaron correr en el seminario, pero no encontraron una causa suficientemente grave para hacerlo. Y entonces me mandaron
a una parroquia allá al fondo de Guadalupe. No tenía ni casa parroquial. Y lo peor, me mandaron a un lugar que era, yo vengo de la corriente de renovación, los aleluyos, para que me entiendan, ¿va? Que por cierto éramos los únicos salvados, pero creo que ya se fueron agregando algunos más. Y me mandaron a una parroquia en Guadalupe, en la parte donde era el centro, el epicentro de la teología de la liberación, que en ese tiempo eran polos opuestos, ¿no? O sea, la salvación por nuestros propios medios, el carismático, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Con la idea de que, bye. Y cuando fui con mi director espiritual, que en ese tiempo era el padre, bueno, ese fue uno, ¿verdad? O sea, pasé por varios momentos así complicados. Pero en una ocasión, creo que fue en esa, fui con el padre Hinojosa, que en paz descanse, y me dijo, mira, como decía, no, sí lo conocieron. Mira, hijo, no te preocupes. Si Dios quiere que seas sacerdote, por encima del mismo Papa vas a ser sacerdote. Así que vete a dormir tranquilo y mira, no te preocupes. Y bueno, pues aquí estoy 33 años después de muchos más de sus eventos, ¿no? Si nosotros verdaderamente asumimos esto, tenemos que saber y tener la certeza que el Señor no nos va a dejar, estará siempre con nosotros. En esas pruebas, cuando te sientes solo, cuando dices, ahora sí, ya me llevó el tren, no es cierto. Se los digo yo que lo he vivido así en cosas donde, ¿cómo sobrevivimos a estas cosas? Pues porque Dios está ahí, ¿verdad? No temas, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Hace poquito alguien me dio esta cita y me dijo, el Señor te manda a decir esto. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y hermanos, yo soy testigo de esto. El Señor no falla, no falla. Él lo ha prometido. Dice en el verso 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene en su diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Él nos va a ayudar a salir de cualquier problema en que nos hayamos metido por su causa, no porque hiciste otra cosa, ¿verdad? Sino porque predicaste, porque fuiste verdaderamente fiel a su palabra y te metiste en problemas. El predicar, el decir cosas acerca de Él te metió en problemas, Él te va a sostener, no temas. Y así como ese pasaje, hay una infinidad que muestran que tenemos un Dios que se preocupa de nosotros. Jesús dice en Mateo 29:31, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Toda la visión de la santidad forzosamente tiene que desembocar en esta plática, tiene que desembocar en esta reflexión para que nosotros aquilatemos a qué le estamos tirando y por dónde vamos a tener que pasar, y que estos son signos que evidencian nuestra pertenencia a Cristo, nuestra realidad como santos, como cristianos. Si no hay esa evidencia, como les decía, pues malas noticias, hermanos, malas noticias, porque tu cristianismo no es visible y, como diría el padre Esquerda, si no se te nota, pues no eres. Si no se te nota que eres rana, pues quiero decirte que no eres rana, ¿verdad?
Así es. Ya en el Evangelio de San Juan encontramos cómo el Señor protege a su iglesia. En el hermoso capítulo dentro de los escritos juaninos, en el Apocalipsis, nos presenta de manera gráfica todo lo que ha hablado a los capítulos previos y nos deja ver que a pesar de que la bestia, después de haber fallado en comerse al hijo de la mujer, Apocalipsis 12, la mujer que representa a la iglesia, él mismo la defendió y la llevó a salvo. La intención del Apocalipsis durante los primeros 3 siglos, o sea, realmente Juan cuando escribe, la mujer del Apocalipsis no es la Virgen. De ahí es de donde se va a hacer el paralelismo entre la Virgen y la Iglesia. La Iglesia es un modelo de la Virgen y la Virgen es un modelo de la Iglesia, pero de eso hablaremos en otro momento. Pero aquí la Iglesia se pone a salvo, Dios la salva. Apocalipsis 12, 13, 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, paréntesis, la Iglesia, que había dado luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, el desierto, el lugar de la Iglesia, el desierto, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Verso 17 nos toca a nosotros. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los cristianos, los santos, los hijos de la Iglesia, los hijos de la mujer. En este pasaje del Apocalipsis podemos ver, por un lado, que el demonio no tiene poder contra la Iglesia, no puede contra ella. Ya lo había dicho Jesús, recordarán ustedes, en Mateo, en el capítulo 16, los poderes del infierno no prevalecerán. Todo lo que ha pasado, 2000 años de cosas terribles, para un lado y para otro, papas y obispos y no obispos, y sacerdotes y herejías, y de todo ha habido como en botica. Y aquí estamos, fieles al Señor, predicando su palabra, unidos a la Iglesia, unidos a ese tronco, a esa vid, porque el que no permanece en la vid está perdido. Y hablábamos ayer de esa vid que es la comunidad, que es la Iglesia, que es la que nos nutre, que es la que nos alimenta. Desde ahí es donde empezamos a ser naranjas y dejamos de ser mandarinos, agrios, inservibles. Jesús también en la última cena nos invitó a vivir en paz, sabiendo que Él prepararía una casa para que en ella vivieran sus seguidores con Él. Y así comienza el capítulo 14 del Evangelio de Juan. No se turbe su corazón, crean en mí. Crean en mí. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y se me voy y les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí también estén ustedes. Y esto, hermanos, fue una promesa que sostuvo, según el Evangelio de Juan, el caminar de la primera iglesia. Y tiene que ser también para nosotros el drive, el sostén, el motor, estar donde Él estuvo. Él es el que nos va a llevar. Regreso nuevamente a la historia que les he venido contando. No somos nosotros, no son los medios humanos. Es Dios el que nos santifica, es Dios el que nos salva, es Dios el que nos lleva a vivir con Él. Es Dios el que nos resucitará, dice San Pablo. El mismo que resucitó a Cristo nos resucitará a todos los que hemos muerto con Él.
Y por eso somos los muertos, y por eso tenemos que trabajar en morir para deshacernos de nuestro viejo yo y poder participar eternamente de la casa del Padre. Estas promesas animaron a la primera comunidad y siguen animándonos, pues somos sus seguidores, los que estaremos donde Él ahora está. Nosotros lo seguiremos más tarde. Y al final de los discursos de la despedida, nos dice San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Mira. Por encima del Papa, si vas a ser sacerdote, te vas a ordenar. Mira, duérmete en paz. Recordarán el antepasado, cuando hablamos también, era un año que había que dar esperanza, el 22, ¿verdad? Acabamos de salir de la pandemia y preparé unos ejercicios basados también en San Juan y veíamos cómo no importa qué esté pasando, el Señor está conmigo. Y les ponía el ejemplo de Pablo y Silas, que están presos y que a medianoche, ¿qué están haciendo? Llorando. Están cantando salmos y alabando a Dios. Hoy leía en mi hora santa, hoy me quedé un rato, gracias a Dios tuve un espacio en la tarde hoy y pude ir un rato más al Santísimo. Estaba leyendo un tema sobre el sacrificio de alabanza y hablaba de cómo se convierte la alabanza muchas veces en un sacrificio cuando estás en medio del dolor, en medio de la desesperación. O sea, ahí haces un sacrificio de alabanza exactamente como el que ofreció Jesús. Por eso Hebreos 13 habla de este sacrificio de alabanza. Jesús lo que ofrece al Padre es un sacrificio de alabanza, y la alabanza al Señor, no hay alabanza más grande para Él que hacer su voluntad. En eso le damos gloria al Señor, en eso mostramos que le amamos, que lo respetamos, y a veces en los momentos más complicados, qué difícil es, hermanos, qué difícil es el poder cantarle al Señor como lo hacía Pablo y Silas, ahí presos al fondo de la prisión. Y de repente se oyó un ruido, se abrieron las puertas, se soltaron los grilletes, se iluminó el lugar porque entró un ángel, tiró una puerta tras puerta, dice, y luego al final había una puerta que cerraba la prisión, pues también esa la abrió y los sacó. Los llevó a su casa y les curó las heridas. Y además, ¿qué tengo que hacer para convertirme? Y esa noche Pablo lo bautizó. Esto deja sentado que no importa las tribulaciones que tengamos, venceremos y participaremos con Él en la casa de su Padre, porque Él está comprometido con nosotros. Él está comprometido contigo, conmigo, y el premio es muy grande. Estarán conmigo y eso nos mantiene en el camino y nos anima el saber que Jesús camina con nosotros, que no se fue, que no nos dejó y dijo, pues ay, el que llegue, qué bueno, y si no, pues qué lástima, Margarito, ¿verdad? No fue así. Él sigue con nosotros en la prisión, Él sigue con nosotros en la comunidad, Él sigue con nosotros en su palabra, en la Eucaristía. Él está con nosotros y nos acompaña y nos invita a ofrecer como Él un sacrificio de alabanza. La primera comunidad, hermanos, tuvo que sufrir muchísimo. Tuvo que pasar por estas insidias y la perversidad del demonio y las flaquezas y de todas las tribulaciones y debilidades humanas.
Ojalá y pudieran, dentro de toda esta catequesis que he venido dándoles, leer los primeros 2 capítulos del Apocalipsis. No fue fácil para ellos. Muchos de ellos se enfriaron, se entibecieron, se hicieron tibios. Otros perdieron su primer amor, etc. Fue difícil. Y por eso le dice a Juan, escribe a las iglesias esto. Y llega hasta nosotros para que sepamos que también nosotros podemos pasar por cualquiera de estas iglesias y cualquiera de estas puede ser nuestro caso. Y Dios no nos ha abandonado. Y Jesús viene a decirte, levántate de donde estás, sal del charco, ponte colirio, estás viendo ya visiones, eso que ves no es, aliviánate, cambia, transfórmate, etc. Y esto nos da la oportunidad de ir cerrando ya nuestros ejercicios con la visión del cielo que nos presenta el Apocalipsis de San Juan. Quisiera leerles un texto de Rives sobre esto. Dice, como una novia que ha soñado con el día de su boda desde que era niña, o un arquitecto que ha tomado las ideas de un matrimonio y ha elaborado planos para la casa de sus sueños, San Juan tiene una visión de cómo será el cielo en la tierra, una novia enjollada, una ciudad de cristal. Sí, todo el capítulo 21. Esta maravillosa visión de nuestro futuro no alcanza a expresar lo que Dios tiene para nosotros. El mismo Pablo, en 1 Corintios 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Siempre resulta fantástico pensar en esto. Yo me recreo en muchísimas de mis meditaciones leyendo estos capítulos e imaginándome cómo será el cielo. Y en muchas de mis predicaciones me gusta fantasear. Les digo que yo ya tengo agendadas los primeros 250,000 años del cielo para jugar golf y comerme todo lo que no me comí aquí porque me engordaba, porque tengo problemas de tiroides, así que me voy a tragar todas las tortillas que no me he comido y las gorditas de azúcar, y como me decían, y esas gorditas así picadas para que le pongan mantequilla y luego azúcar. No sé cómo será el cielo, pero si hay gorditas me las voy a echar todas. Dice el Apocalipsis en capítulo 2, verso 10, dice, no temas lo que estás por sufrir. Listen to me. Esto es para ustedes. No temas lo que vas a sufrir, lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Grábense esto en su corazón. No temas lo que estás por sufrir. Mantente fiel, es por un tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este mismo sentido, San Pablo dice en Romanos 8:18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aguántate. Somos una bola de maricas, llorones. A veces me sucede, creo que es algo que le puede suceder a todos, ¿no? O sea, viajo mucho, antes hacía viajes con más frecuencia al otro lado del mundo y son muy pesados, se pierde todo un día, se descontrolan los horarios y todo el tema, ¿no? Y entonces de repente, y luego no había terminado mi plática, iba a Filipinas y no había terminado mi plática, iba a predicar un retiro para sacerdotes allá. Y ahí iba escribiendo con mi computadora en aquel tiempo. Y yo decía, che, guau, ¿por qué viajes esto? ¿Y por qué tengo que venir hasta acá? Y bla, 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 bla. Ahí iba quejando, ¿eh? Y luego vino el Espíritu y me dijo, cállate la boca. Y entonces me dio una imagen donde está Pablo abajo de un barco, todo húmedo, ahí acurrucado en medio de la humedad del barco, y dice,
y tú te quejas, animal. Perdón. Vas viajando en un avión, cómodo, ya teniendo de cenar. Cállate la boca, ponte a jalar. Nada más que somos unas niñas. No. Estén listos. Debemos ver la muerte y todos los sufrimientos que vivimos como parte del camino que nos lleva al encuentro glorioso con el Señor. Y por ello es importante que veamos la muerte no como el fin de algo, sino como lo que es en realidad, el momento más glorioso y pacífico de toda nuestra existencia. Tenemos una idea equivocada. Es el momento de nuestra Pascua, de pasar de este mundo al Padre. Veremos que la muerte no es un momento doloroso ni angustiante para aquellos que no hemos rechazado el don de Dios, para los que hemos permanecido en el Señor. Los santos mueren en paz, dice el dicho. En el 2019, por diosidencia, porque Dios, previendo quizás la pandemia y todo lo que vino con ella, el Señor me inspiró a hablar sobre la muerte. En esos ejercicios espirituales, así como hoy traté el tema de la santidad, en ese traté el tema de la muerte. Y para ello la tomé, como siempre o casi siempre, de algún libro, y quisiera leerles un párrafo del libro. Se llama Ida y Vuelta al Cielo, una historia verdadera, de Mary C. Neal, 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 está en Amazon, y que me sirvió como guía para prepararlos, para que ustedes vean lo que ella experimentó en el momento en que murió ahogada, atrapada en su canoa que se atoró en el fondo de un río. Ella era canoísta, está en Chile, cae de un vertedero, pero es algo que para ellos es normal. Sin embargo, su kayak se encajó en una piedra porque había caído también otra lancha, otro kayak, y los dos se encajaron, nomás que el otro flotó y se quedó atorada. Y arriba de ella estaba el chorro del agua, o sea, la caída de la cascada. No se pudo zafar de su kayak y se ahogó. Esto lo escribe ella, leo textualmente. No exigí ser rescatada. Debo decir que esta es una mujer, como dirían los cursillistas, ¿no? Un cristiano en rodaje, ¿verdad? Es una persona verdaderamente cristiana, ¿sí? Desde que conoció al Señor. Ella lo conoció, dice en su libro, los primeros capítulos, habla de toda su historia, cómo conoce a Dios y luego qué pasa, se casa, sus hijos, etcétera, y luego nos narra el accidente. Pero uno se da cuenta que es una mujer verdaderamente de fe, que confía en el Señor, que no le tiene miedo a nada. Y entonces dice, no exigí ser rescatada, sabía que Dios me amaba y que tenía un plan para mí. Solamente pedí que se hiciera su voluntad. Desde el mismo instante en que me dirigí a Dios, me llené de una absoluta sensación de calma y paz, y tuve la sensación física específica de que alguien me tenía acurrucada en sus brazos y me arrullaba y me consolaba. Me imagino que así debe sentirse un bebé cuando su madre lo acaricia y lo mece en sus brazos. Sentí además la absoluta certidumbre de que todo saldría bien, fuese cual fuese el resultado. El resultado es que se murió y luego Dios la regresó para que diera todos estos testimonios, ¿no? Y se pregunta uno, ¿no? ¿Cómo puede una persona vivir este momento tan dramático de la vida con esa paz y con esa dulzura? Y la respuesta es muy simple: siendo cristiana. Siendo cristiana. Les comentaba ahorita que es una mujer en rodaje y que describe toda su vida y cómo todo cambió cuando Jesús se hizo presente en su vida, cuando Jesús se cruzó por su vida.
En ese momento, el tiempo y el espacio dejan de ser lo que siempre habían sido para convertirse en un instante, pero un instante que dura toda la eternidad. Y como leeremos en su libro, ojalá y lo puedan conseguir, Mary Neal es una mujer verdaderamente cristiana. Jesús se cruzó por su camino y ella decidió seguirlo. Como hoy quizás se cruza para los que quizás sea la primera vez que participan de un retiro como este. Después de leer esto, hermanos, ¿cómo podremos angustiarnos de la muerte si ya de suyo hemos muerto? Si esta muerte nos lleva a la vida, a la verdadera vida. Claro, el que no se ha muerto, el que nunca ha hecho por morirse, el que sigue aferrado. Me han tocado ir a darles la unción de enfermos a personas donde la esposa grita, se desespera, maldice, ¿verdad? Porque se está muriendo el esposo. Y otras en donde hay una paz, una alegría. Me acuerdo mucho cuando estuve ahí de magisterio, en esa ocasión que salí del seminario, asistir a la muerte de 2 personas. Una de ellas, esta que les platico, y la otra, con una paz, me acerqué a él y le dije, porque lo había estado viendo durante un par de meses, tenía una enfermedad muy rara. Decía su esposa que por afuera tenía como hagan de cuenta, como unas ronchas, una cosa así, unas bolas, se le inflamaba y luego se reventaba y le salía pus. Su casa tenía que estarla trapeando continuamente con cosas que olieran bien, porque este amigo se estaba pudriendo en vida, porque me decía, eso que le pasa por fuera, le está pasando también por dentro de su piel, de su carne. ¿Qué enfermedad era? Nunca supe. Pero fui el día que murió, fueron por mí a la casa y yo todavía no era sacerdote, era seminarista, y me invitaron a acompañarlos. Entonces le dije al padre, voy a estar ahí, sí, ya fui con él y me acerqué, estaba en total paz, era en la noche, me acerqué con él, estaba su esposa y le dije, sabes que ya te vas, ¿verdad? Nada más movió la cabeza, ¿verdad? Le digo, ¿qué les parece si cantamos, alabamos al Señor y le damos gracias por la vida del hermano que hoy va a ver a Dios en el cielo? Hicimos la oración, le hicimos un canto y luego cuando me despedí le dije, hoy que vas a ver al Señor, solamente te pido que le digas que lo amo. Y estoy seguro que se lo dijo, porque esa noche ese hombre vio a Dios. Esto no es algo que sucede intempestivamente, hermanos. Esto es algo que se cultiva. Es esa permanencia en Cristo. Estos son los frutos de esa permanencia. Una paz, una serenidad, un gozo, aún en el momento, como escribí aquí, más dramático de nuestra vida. Ese que todo mundo le saca la vuelta y no quiere vivir. Y sin embargo, como lo narra Mary Neal, es el momento más precioso, donde sientes que una madre te acurruca, te abraza. Ella, si continuamos leyendo su libro, dice que no sintió, ella pensaba que era una muerte terrible, morir asfixiada, morir ahogado. No, fue simplemente un tránsito, se llenó de paz inmensamente y el Señor la recogió. Si retomamos el principio de nuestra reflexión, en donde hemos insistido en que el Verbo se encarnó, con el fin de que esta misma palabra se encarnara en nosotros, podemos ver el paralelismo que hay entre Juan y el Apocalipsis. En Juan, en el capítulo 1, verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria que como ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 21, 1, 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es el último capítulo del Evangelio, del Apocalipsis. El penúltimo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo,
de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En este pasaje podemos ver que en ambos pasajes el autor usa el mismo verbo, que es skenosen, que quiere decir habitar. No sé si alcancen a darse cuenta de lo que esta expresión nos dice. El mismo Dios que vivirá entre nosotros es la palabra que nos ha visitado. Es la palabra que está aquí en este templo. Es la palabra que escuchamos. Es la palabra que comemos en la Eucaristía. Esa palabra permanece y es la misma que vamos a tener en el cielo. No hay otra, porque es la misma. El mismo Dios que vivirá entre nosotros es la palabra que nos ha visitado y que permanece entre nosotros por medio de la comunidad cristiana. Esa es la ciudad santa, la comunidad cristiana, y Dios vive en medio de ella, vive en medio de los santos. Por eso, como decía Santa Isabel de la Trinidad, ya lo he mencionado, no es necesario ir al cielo para empezar a disfrutar de esta vida maravillosa que Dios ofrece a todos los que permanecen en Él. El verso 4 ya nos habla de una realidad que aún no es visible, pero a la cual tenemos acceso y por la cual vale la pena, como ya estábamos citando a San Pablo, sufrir cualquier pena. Y esto es lo que tiene que estar grabado en nuestros corazones, ver más allá de lo que vemos, ver más allá de lo que vemos, para que la esperanza se mantenga viva y constante, para que no flaqueemos, para que perseveremos. Si nada más vemos lo de esta tierra, vamos a fallar, nos vamos a contristar. Mira más allá, ve hacia las cosas maravillosas que Dios tiene preparados para nosotros. La gloria de Dios habita entre nosotros. Hagámonos conscientes de esto. Esto es el cristianismo. Esto es la vida y la recompensa de los muertos en Cristo, de los que hemos decidido asumir en nosotros la palabra de Dios y permanecer en ella. Esta es nuestra realidad y no es otra. Esta debe de ser. Por eso el mundo cambia, la vida cambia, la sociedad cambia, nuestro estado de ánimo cambia, nuestras familias cambian, todo cambia. Porque somos hombres y mujeres nuevos. Porque Cristo permanece entre nosotros, porque vemos más allá de las cosas pasajeras. Y por eso, como decíamos cuando hablábamos del amor, del viejito aquel que dice: qué bonita estás mi vida, estás guapísima, hermosa. Y es una viejita, ya es una pasita, apenas puede caminar, pero el viejito la sigue viendo hermosa porque todas las cosas han cambiado en él. El amor lo ha cambiado todo, lo ve todo diferente. Francisco, que odiaba el olor repugnante de los leprosos que se están pudriendo en vida. La mujer esta que tenía que trapear todos los días y que amaba a su esposo y que murió junto a él, ayudándolo, cuidándolo, limpiándolo. Todas las cosas viejas han pasado y todo se ha hecho nuevo entre nosotros. Mis hermanos, esta visión del cielo, que es nuestro acicate para nuestras batallas, no es una ilusión, un cuento de novelas, no, esta es la verdad. La palabra que hemos leído y que va siendo carne en nosotros nos atestigua que es verdad. Pues como dice el ángel continuamente al final del Apocalipsis, porque ya parecería que es una alucine todo esto, ¿no? Pero no es así, es verdad, sí existe. El ángel le dijo, Apocalipsis 19:9, escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. You are. We are. Somos nosotros. Nosotros somos esos invitados, hermanos. Creámoslo o no, esta es la verdad. Y esta visión, como dice Rodney Reeves, dice: no se basa en las fantásticas esperanzas de hombres y mujeres. Estos sueños no nacen de ilusiones.
Esta visión del cielo en la tierra se basa en la palabra de aquel que dijo al principio: sea la luz, y así fue. Por lo tanto, así como vivimos en el mundo creado por la palabra de Dios, Juan espera, el apóstol San Juan espera que sus oyentes permanezcan en la palabra de Dios, que nos permite visualizar el fin del mundo. Esta era la esperanza de San Juan, que escuchando la palabra, alimentándonos de la palabra, transformándonos en palabra, podamos nosotros ver más allá y esperar con paz, con serenidad, las pruebas, las dificultades de la vida, y siempre con la mirada en las cosas nuevas, en ese amor siempre nuevo, siempre joven, que siempre se renueva por la acción del Espíritu, que trabaja incesantemente, día y noche, en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Un amor que se incrementa y hace de nosotros verdaderamente hombres y mujeres nuevos. Así pues, mis queridos hermanos, seamos santos, permanezcamos en el Señor, tengamos la fuerza, la alegría, el acicate para permanecer en el Señor, en la palabra que nos permite llegar a ser como Él. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos transforme para que de forma similar como lo hizo en el seno purísima de nuestra Madre Santísima, así también lo haga en el alma de cada uno de nosotros y lleguemos a ser para el mundo y para Dios alter Christus. Este es el proyecto cristiano, alter Christus, para que la misión en la tierra continúe. Esa misión que empezó el Verbo cuando se encarna, esa misión que no termina, la continuamos nosotros, los alter Christus. Esa misión debe continuar para que el mundo vea que efectivamente Dios está a través de nosotros en el mundo. Nosotros hacemos presencia de Dios en este mundo si somos capaces y le dejamos a Dios encarnarse en nuestra vida. Tú y yo somos la garantía para el mundo de que Dios permanece entre nosotros. Busquemos ser santos y mostremos esa santidad a un mundo que cada día se aleja más de Dios. Somos la esperanza de una transformación y de un cambio si verdaderamente nos decidimos aceptar la encarnación de Jesús en nuestras propias vidas. Que el Señor nos conceda esta gracia y que podamos presentarnos delante de Él como alter Christus para que nos digan: pasa, bendito de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a dar la bendición papal. Me esperan un momentito nada más para ponerme la estola y lo que necesito para dar la bendición. Un momentito nada más, aquí tengo ya todas las cosas para participar de la bendición papal. Déjenme ver dónde la puse. Acuérdense que para ganar la indulgencia plenaria que se ofrece por los ejercicios, es necesario, o era necesario, o todavía puede ser para quienes nos están siguiendo por redes o quienes van a ver esto más adelante, el participar no solamente escuchando, ¿verdad?, sino dedicándole tiempo a reflexionar para que verdaderamente pues toda esta enseñanza penetre el corazón y verdaderamente podamos seguir avanzando en nuestro proceso de santidad. ¿Okay? Esta es la obra prescrita, se llama la obra prescrita, que en este caso es participar de al menos 3 días de ejercicios espirituales.
dice que necesitamos pues también rezar por el Santo Padre. Les invito a que pues si pueden esta misma noche cumplan también esa parte, rezando Padre Nuestro, Ave María, un Gloria, y pidiendo por el Santo Padre que pues pasa por momentos verdaderamente difíciles, como he comentado a lo largo también de estos ejercicios. Nos pide hacer una confesión en donde renunciemos, dice, incluso a los pecados veniales, ¿verdad? O sea, un propósito verdaderamente de vivir en santidad. Entonces, nos pide una confesión que haya sido más o menos reciente. No, pues hace un año, Padre. No, reciente, hace un par de semanas, un mes, una cosa así. Digamos, en donde nuestra alma pues ha hecho esta contrición. Y si no lo hemos hecho, bueno, pues también quizás hoy en la noche decirle, Señor, pues si en algo te he ofendido todavía, o sea, estoy dispuesto a hacer lo que sea para no volverte a ofender. Quiero verdaderamente ser santo. Es un propósito de no ofender más al Señor, ni aun con las cosas más pequeñas. Y se necesita recibir la comunión, es decir, la ganamos en el momento en que comulguemos, que en eso completaríamos las obras para ganarla, comulgando. En la comunión, la indulgencia plenaria se puede aplicar para nosotros, que es un borrón y cuenta nueva, es decir, si muriésemos en este momento, iríamos directitos al cielo. Bueno, en el momento de la comunión, iríamos directamente pues al cielo. Se perdona el pecado que nos ha perdonado el sacerdote, pero también pues se limpia todo nuestro historial, ¿verdad? Que a veces tenemos bastante por ahí que necesita ser borrado. Pero también lo podemos ofrecer por algún difunto, nuestro papá, nuestra mamá, un hermano. O sea, como lo podemos ganar con muchas formas, entonces, si ya han hecho esto por ustedes, digamos, este año, pues lo pueden ofrecer por alguna otra persona. Y si no, pues apropiense de la gracia y recíbanla ustedes y ofrézcanla por ustedes mismos. Que el Señor esté con ustedes. Por los méritos y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, el Señor Dios Todopoderoso les conceda tiempo para una fructuosa y verdadera penitencia, un corazón bien dispuesto al arrepentimiento y a la enmienda, la perseverancia en las buenas obras, el perdón de sus pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia del Señor permanezca en ustedes, les dé las gracias necesarias para poder vivir siempre con santidad en la presencia del Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito nada más para despedirnos. Y bueno, pues quiero agradecer muy especialmente al Padre Eugenio, ¿verdad?, párroco de esta comunidad, que me permitió pues compartir con ustedes esta experiencia de Dios, parte de mis experiencias y lo que la palabra pues me ha iluminado sobre este tema de la santidad, que espero que haya sido de mucho fruto para ustedes. Le agradezco pues al Padre Eugenio, que nos facilitó el templo y nos dio todas las facilidades para realizarlo. Y bueno, pues por supuesto les agradezco a ustedes, a todo mi equipo de transmisión, diferentes hermanos que han venido de la oficina a estar aquí al frente de las cámaras de la transmisión. Gracias a todos, ¿verdad? Unos están hoy aquí, otros hoy tienen otro compromiso, pero ahí se fueron turnando y siempre hubo gente detrás de las cámaras. A todos, pues muchísimas gracias a todo el equipo de Evangelización Activa que hizo posible. Para todos ustedes que nos han visto y en la casa o que nos estarán viendo durante toda la Cuaresma, recuerden que
la grabación queda en Facebook y no sé si en YouTube también. Y nada más va a estar una semana en YouTube y luego lo vamos a mover ya a la página donde van a estar así todos completos. Como les decía, ahí se hace una landing page y ahí están todos los ejercicios que van a estar presentes hasta la Semana Santa. Y después solamente on demand, o sea, ya lo van a necesitar pedir. Es que quiero que este paquete, y pueden pedir todos los demás, ¿verdad? Todos los demás ejercicios que he mencionado, el de la muerte del 19, el de, ¿cómo se llama? El de la esperanza, el del 2021, el del Papa Ratzinger, honor a Ratzinger, sobre el reino el año pasado, y así pueden ir pidiendo los que vamos a ir teniendo por ahí ya disponibles para que podamos seguirnos formando en el Espíritu. Y bueno, pues gracias entonces a todos ustedes también por asistir, que el Señor les permitió acompañarme en esta semana, que el Señor los bendiga, los acompañe a su casa, y pues no me resta más que agradecerles su presencia y que, como siempre digo, hermanos, nos vemos pronto y si no, en el cielo. No se la vayan a perder porque la fiesta está grande. Que pasen todos buenas noches y nos vemos después.